¿Fracasa la tecnología o tienes una mala relación con ella? En este vídeo analizamos por qué el running está tan lleno de fisuras. Si te toca parar demasiadas veces, esto te interesa. ¿Cómo es posible que nos lesionemos tanto? No voy a decir que son las zapatillas, ¿eh? No voy a ser pesado. De eso va el canal, ¿no? Un poco del barefoot, vale. Hola amigos, con todos vosotros... De Raffle Reinyor. Como dicen en mi pueblo, lanches descalz tú. ¿No os da la sensación de que aumentan los parones? Cada vez vemos más corredores que abandonan y se lesionan. Al mismo tiempo, un crecimiento masivo. El boom de las maratones, con una nueva generación. Los Techno Runners. Zapatillones, relojes fantásticos, planes de entrenamiento para alcanzar la estratosfera y una abrumadora información disponible, como esta. No quiero agobiar, pero a pesar de todos estos avances, seguimos cayendo como moscas. Cada vez más lesionados. De hecho, los datos estadísticos están en un 60%. Hay una media de una vez al año. Diréis, es que hay más participación ahora. Hace 20 años había la mitad. No estaban tan masificadas las carreras, pero se hicieron estudios en lo que había. La contestación es así. No ha subido ni ha decrecido. Se ha mantenido igual pese al mayor número de participación que hay. Se ha duplicado. Las maratones revientan todas. Sigue habiendo el mismo índice de lesión. Hemos avanzado en zapatillas. Hemos avanzado en medicina. Hemos avanzado en suplementos, otro tema que te lleva para 7 libros y 7 vídeos. Hemos avanzado pues, en estudios, conocimiento, investigación personal, tecnología para poder tú delimitar más puntualmente lo que te pasa. Hemos avanzado en todo, pero nos seguimos lesionando lo mismo que hace 20 años. Hemos avanzado. Han cambiado los motivos, eso también podría ser, ¿no? Han cambiado los motivos de hace 20 años no eran los mismos que ahora. No lo podemos imaginar. Cada vez más gente quemada, con dolores y problemas. Os suena, ¿verdad? Y ojo, que esto también pasa en entornos minimalistas. Ya sabéis que hoy en día estamos muy conectados, hiperconectados. Entonces, de primera mano podemos ver cómo, por ejemplo, en los clubs pues, hay un porcentaje muy pequeño que está activo. Cuando entienden que sí que el deporte es una prioridad, pero ¿cuáles son nuestras obligaciones reales? Vivir, estar tú vivo primero para poder atender a lo demás. Bueno, va, vamos a exagerar, pero ya me entendéis por dónde voy. Esto también es una filosofía en la que hay varias formas de pensamiento y unos están de acuerdo y otros no, pero bueno, yo tendré que poner mi postura. Y es que primero hay que cuidarse uno mismo para estar bien para los demás. Estadísticamente, nos seguimos lesionando igual o incluso más que antes, con el running creciendo de forma exponencial, con miles de nuevos corredores sin experiencia. Estamos creando un caldo de cultivo cada vez más grande de gente frustrada y lesionada. No voy a decir que son las zapatillas, ¿eh? No voy a ser pesado. De eso va el canal, ¿no? No se trata de culpar lo material. Fijémonos más en nuestra relación con él. Con esa presión del reloj que te está diciendo el VO Max, hoy es tu día bueno para entrenar. Te está marcando los kilómetros y no te salgas de esa zona. Y ves a ese ritmo. Pues esa presión relojera, que está muy bien el reloj, es una maravilla, ¿eh? Pues también puede estar ejerciendo su punto, ¿no? En el que en esta era no hemos conseguido reducir el índice de lesión. Llevo 20 años corriendo. Al principio, no voy a contaros mi vida, pero sí lo que veía alrededor, ¿no? Yo no veía tanta gente parada, ni tanta gente lesionada. Era más social. Hoy en día es más social, pero con subir tu entrenamiento, ya sabéis dónde. Por no decir el nombre de la aplicación, pero ya sabéis cuál, ¿no? Hoy las conexiones van más en ese tipo de aplicaciones. Y no solo esas, sino las redes sociales. Y esas presiones que nos metemos, esa lucha con los segmentos. Curioso, está chulo, ¿eh? Pero esto lleva su parte buena y mala y son cosas nuevas que vamos teniendo desde la aparición del móvil, ¿no? Hace 15 años o 20 no se usaba tanto, que recuerde, y no digo que sean los culpables. Muchos novatos se quedan en el camino y los veteranos parecen más quemados. Tal vez por demasiada carga de entrenamiento, obsesionados con mantener su nivel de juventud o algún tipo de estatus inventado por el ego. Se entiende que para correr no necesitas un máster,
Es algo tan natural como andar. Mira cómo corren los niños. Lo hacen de fábrica. Pero si les pusieran zancos, tendrían que aprender. Y va con segundas. Ahí. Por ejemplo, cuando vas descalzo, yo no estoy haciendo propaganda que no vendo nada, ¿eh? Cuando vas descalzo, sí que te puedes relajar más porque el pie se hace daño si corre de talón. Intuitivamente vas a pisar un poco mejor, pero también es bueno estar atento, por supuesto, y más en montaña, claro. Atento a lo que pisas, cómo apoyas, escucha tu cuerpo. Usar la tecnología con cabeza, no dejar que sea ella la que haga las cosas, eres tú. No hacerle caso siempre. Es una guía que seguro que está por mejorar. De aquí a 50 años nos reiremos. Bueno, ojalá. Hemos mejorado en diagnósticos, medicina y fisioterapia. Hoy en día, gracias a un buen asesoramiento profesional, te recuperas antes. Pero desde el punto de vista del corredor, ¿no sería más interesante no lesionarse? El diagnóstico también ha avanzado mucho, pero la corrección no, que es porque tienes ese músculo jodido. Pero no te van a decir cómo hacer que no se vuelva a romper. Muy importante que no se tiene en cuenta. El antropólogo es el que estudia el cuerpo humano sin tener en cuenta cachivaches. Y en el estado en el que estamos ahora, de evolución o involución, bueno, eso es una opinión, ¿eh? Estamos evolucionando hacia un sitio que a muchos no nos gusta, ¿no? Que es cada vez a la más comodidad, incluso para correr. ¿Por qué no preservar esas esencias humanas? ¿Por qué? Nos parece que está muy bien la tecnología, pero que tenemos que preservar, sobre todo, a ser personas. Necesitamos esto, ¿no? Al menos una vez a la semana, desintoxicación de tecnología, aunque ya estoy yo cogiendo la cámara, pensando en el YouTube, subirlo. No sé yo esto si será muy... Pero vamos, ¿por qué no tienen que ser cogidos de la mano? También se pueden las dos cosas a la vez. ¿Eh? Someterte a la naturaleza con tecnología, pues ¿por qué tiene que ser malo? ¿No? Parece contradictorio, pues no. ¿Y por qué no dedicar más energía en investigación sobre cómo lesionarnos menos? Si nadie lo hace, nos tocará investigar a nosotros. Mucho parche y mucha pastillita. Si funciona, genial. Pero lo que queremos es no tener que recurrir a eso. Lo que nos interesa es aquello que nos ayuda a no lesionarnos. Un recurso opcional y que no te cree dependencia. El running está más abierto que nunca y eso genial. Pero también significa que muchos entran a la deriva. ¿Y si el problema no son las zapatillas ni los relojes? Tal vez la obsesión por ellos. En el próximo vídeo descubriremos los factores ocultos que hay detrás de cada tecnología y sus trampas para mantenerte enganchado, provocándote un dolorcito